Hola, hola de nuevo a mi canal de YouTube. Hace ya unas semanas que no publicaba vídeos, básicamente por la carga de trabajo. Y en este caso quería hablaros del nuevo reglamento de protección de datos, pero sobre todo de lo que se denomina la evaluación de impacto. La evaluación de impacto, como ya sabéis, como auditor CISA, consideramos que el riesgo de los sistemas de información pueden afectar directamente a los sistemas que almacenan o soportan los datos de carácter personal, que obviamente está regido por el nuevo reglamento. El riesgo o el impacto en este caso viene definido por el riesgo, que básicamente es la probabilidad de que suceda algo, negativo en este caso obviamente, y la importancia que ello conlleva. Para hacer una evaluación de riesgos, que es la base de la evaluación de impacto, tenemos que tener en cuenta los sistemas de información que tenemos, la información que almacenamos, el ciclo de vida que tiene esta información, las medidas de seguridad que existen, las amenazas o vulnerabilidades que tenemos encima de la mesa en este escenario y, por tanto, analizar y evidenciar cualquier mala práctica o, en este caso, riesgos que tengamos y documentarlos. Yo quisiera subrayar el tema del ciclo de vida de la información de carácter personal, la importancia en la evaluación de impacto del ciclo de vida de la información. Es decir, básicamente, no quería que se me pasara ninguna y he estado un poco anotándolo. Tenemos lo que es la captura de datos, es decir, cómo entra esa información en nuestra organización. Tenemos que tener en cuenta que el nuevo reglamento habla de información protegida de recursos humanos, trabajadores, currículums, candidatos, habla de clientes, habla de contactos, formularios web que recibo información de potenciales interesados en mis productos o con dudas sobre otras cuestiones. Estamos ante información de proveedores que facturamos o no. Estamos ante temas de videovigilancia y, por tanto, estamos manejando una captura de información que pueden venir desde diferentes fuentes. Webs externas, webs internas, formularios en papel, formularios en digital, bases de datos que ya tuviéramos que hay que legitimizar, ¿de acuerdo? ¿Cómo clasificamos esa información? Sería la segunda etapa del ciclo de vida de la información. ¿Qué uso y qué tratamiento les damos? Es decir, ¿para qué utilizo yo esta información? ¿Les hago prospección? ¿Les hago facturación? ¿Les hago nóminas? ¿Les emito seguros? ¿Qué hago con esa información? ¿Cedo la cuarta fase de ese ciclo de vida? Estaríamos hablando de si yo cedo esa información a terceros, tanto una cesión como propietario de la información, como un tratamiento, un responsable de tratamiento, por ejemplo, una tercera empresa que simplemente me hace las nóminas. En este caso no estamos hablando de cesión, sino de un tratamiento de un servicio, generalmente. Destrucción, cómo una vez he terminado ese ciclo de vida de esa información ya no necesito o no estoy legitimizado a tener esa información en mis bases de datos o en mis sistemas, cómo la destruyo, cómo la elimino, cómo la anonimizo, esa palabra tan fea que significa cómo hago para encriptar esa información de manera que ya no sea legible, pero a lo mejor la sigo utilizando para datos estadísticos, business intelligence, data warehouse, etcétera, en mi organización, cuadros de mando, indicadores. Pero claro, hay que tener en cuenta que si hemos hablado del ciclo de vida de la información, no menos tenemos que hablar de los elementos que dan soporte a este ciclo de vida. Estamos hablando de qué procesos he puesto yo en marcha en mi organización para esas 5 etapas del ciclo de vida de mi información, cómo la capturo, por qué medios, a través de qué procedimientos o procesos. Estamos hablando de qué datos trato, es decir, trato datos de nivel alto, nivel medio, nivel bajo, qué nivel de confidencialidad requieren esta información. Estamos hablando de quién interviene en la organización o terceras personas para todo este ciclo de vida que hemos comentado. O, lógicamente, hay datos. El otro día estaba en una entidad deportiva y me decían los datos de árbitros los utilizamos en diferentes partes de la empresa. Bueno, de la organización, porque es una entidad que no llegaría a ser una sociedad al uso. Y, por supuesto, ¿qué tecnologías estoy utilizando para ello? Estoy utilizando recogida de datos por internet, estoy utilizando bases de datos agregadas, estoy segmentando. ¿Qué tecnologías estoy utilizando para dar no solo esa captura, sino el ciclo de vida
¿Qué medidas de seguridad estoy aplicando? ¿Estoy utilizando certificados de seguridad? ¿Estoy utilizando doble autenticación para acceder a ella? ¿Estoy utilizando mecanismos de log o audit para registrar quién accede a qué y cómo? ¿Estoy utilizando copias de seguridad encriptadas o no encriptadas? ¿Las contraseñas de mi empresa tienen una política adecuada? Mis e-commerce, mis tiendas, mis wares, mis aplicaciones están securizadas. Tengo contratos que me rigen la privacidad y la confidencialidad con proveedores. Es decir, todas esas medidas que nos permitirían asegurar que ese ciclo de vida, por así decirlo, un proceso horizontal, están soportadas con unos elementos en un proceso vertical, ¿no? Este ciclo de vida y elementos que os he comentado, al final se traslada en una matriz que utilizamos los auditores para analizar todo lo que nos va a dar información muy útil de los riesgos a los cuales podrían estar sometidos los sistemas de información que dan soporte y, por tanto, a estos activos que son datos de carácter personal. Nada más. Quería comentaros un poco la importancia de esta matriz en la evaluación del impacto, en la evaluación de riesgos asociada con el nuevo reglamento, y encantado que, como habéis hecho muchos de vosotros, consultarme dudas o pedirme colaboraciones o que un poco hablemos de este tema. Muchas gracias y espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Muchas gracias.